La Federación de Hemofilia de la República Mexicana presentó la campaña Viviendo con Hemofilia, #Viviendo con Hemofilia. ¿Cuál es tu sueño? Es una iniciativa que busca compartir los sueños de las personas que tienen este padecimiento. Se estima que en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Pacientes con Hemofilia, existen más de 6,000. Además, integrantes de dicha federación informaron que en México existen al menos 283 pacientes que han desarrollado o inhibidores y debido a eso son vulnerables y sus posibilidades de tener una vida normal son más reducidas. Aquellas personas con hemofilia moderada y grave son quienes van a tener las manifestaciones. Por ejemplo, un bebé que va a recibir su vacuna a los 2 meses puede hacer un hematoma en el sitio de la punción, aumento de volumen, dolor, enrojecimiento. También puede ocurrir que los papás al momento de cargar a sus bebés noten que se marcan sus dedos en el tórax del bebé, o bien cuando el bebé alrededor de los 9-10 meses que empieza a gatear, que empieza a pararse, las articulaciones empiezan a cargar su peso, entonces las articulaciones pueden empezar a sangrar. Bueno, parte de lo que escuchábamos tiene relación con en lo que consiste la hemofilia. En un momento más vamos a hablar con un especialista para ampliar la información, sobre todo conocer a qué se debe que haya personas que padezcan hemofilia. Brevemente le informo que es hereditaria, se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y entonces se manifiesta por una persistencia en las hemorragias. Probablemente habrá visto algunas personas que de la nada empiezan a sangrar de la nariz. Vamos a preguntarle a un especialista si esto tiene relación con la hemofilia. Yo le saludo a la doctora Teresa Pompa y es especialista, es además especialista en hematología pediátrica y tiene mucho conocimiento al respecto. Doctora, nos da mucho gusto que haya tomado la comunicación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En palabras sencillas para la audiencia, ¿qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es un trastorno hereditario de la coagulación que consiste en una tendencia a tener sangrados durante más tiempo de lo normal. El sangrado en la nariz, como escuché que comentaba ahorita, sí, no es la manifestación principal. En el caso de la hemofilia, las manifestaciones principales son a nivel de las articulaciones. Sangran más a nivel de articulaciones, es como se manifiesta. Los sangrados son ocultos, son internos, después casi siempre de algún golpe, a nivel de la rodilla o de los tobillos o de los codos. Los más comunes son los sangrados a nivel articular de rodilla. ¿Es difícil detectarlo? Es decir, hay personas que, por ejemplo, tienen algún accidente, tardan en cicatrizar si es que llegan a tener una herida o como moretones. ¿Eso pudieran ser algunas señales para saber si está padeciendo hemofilia o no? Bueno, como la hemofilia es una enfermedad muy rara, por ejemplo, en la República Mexicana, en todo el país, hay detectados menos de 7,000 casos. O sea, es poco frecuente. Se considera como 1 en cada 10,000 personas. 1 en cada 10,000. Y esta es una enfermedad que es padecida por los hombres solamente. Las mujeres la transmitimos porque es ligada al cromosoma X, quiere decir que es transmitida por la mujer y la padecen los hombres. ¿Y cómo sospechamos que alguien tiene hemofilia? Pues primero en la etapa del lactante, cuando los niños empiezan a gatear, por ejemplo, o andan en andaderas, se les marca el sitio donde se hacen presión contra la andadera y se les empieza a ver moretones ahí. Esa es una señal de que hay algún problema de coagulación. En este caso pudiera ser hemofilia. Es como de las principales manifestaciones en los lactantes. Ya en niños mayores, por ejemplo, cuando ya empiezan a caminar, los sangrados articulares son lo más común. No es que ellos estén sangrando con cualquier herida y se desangren. No, paran también los sangrados, pero duran un poco más de lo normal.
Y los que son internos, sí, como los de las articulaciones, pues a veces no se ven, pero ellos empiezan a sentir que tienen el sangrado ahí que está empezando. ¿Hay tratamiento, hay cura, doctora, para esta enfermedad que dice es poco común, pero cuando llegase a detectarse, ¿hay tratamientos, incluso cura o no? Sí, hay tratamiento, por ejemplo, hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. La A es la deficiencia de factor 8. El factor 8 es una proteína que todos tenemos en la sangre que interviene en toda la cadena, digamos, la cascada de la coagulación. Las personas con hemofilia, esa proteína no la tienen, o la tienen pero en cantidad deficiente. Y la otra, la hemofilia B, es la deficiencia del factor 9, que es otra proteína diferente. Es mucho menos común la hemofilia B. Es el 15% aproximadamente de los casos son B, el 85% son A. Las manifestaciones no dependen de si es A o es B, sino del porcentaje que tengan de deficiencia. Por ejemplo, los que tienen menos del 1% del factor, sangran en forma espontánea. Pueden tener un sangrado articular con simplemente caminar mucho tiempo. Por decir algo, caminar 5 cuadras para ellos puede ser motivo de que tengan un sangrado articular. Y en cambio, las personas con más del 1%, del 1 al 5% de una hemofilia moderada, solo sangran si se llegan a golpear, si se caen, si les dan un pelotazo, pueden tener sangrado. Y las personas con hemofilia leve, o sea que tienen más del 5% de actividad del factor, ellos no sangran aún se caigan o los golpeen, sangran en una cirugía o en un accidente automovilístico. O sea, las manifestaciones clínicas dependen del porcentaje de actividad del factor que ellos no poseen. Y el tratamiento, como me preguntaba, sí existe tratamiento. En el mercado se venden las ampolletas que traen el factor 8 o que traen el factor 9 y eso de diferentes procedencias. Hay algunos factores que existen en el mercado que son obtenidos de plasma humano, se llaman factores plasmáticos, y hay otros factores que se obtienen por tecnología de recombinante, tecnología más avanzada, genética, en la cual no interviene ningún plasma humano para obtenerlos. Pero ahí está el factor 8 o el factor 9, dependiendo de cuál sea la deficiencia. A la persona se le pone ese factor que él no produce y está solucionado el problema. Se puede usar de dos maneras. Cuando está teniendo, después de un traumatismo y ya se formó el hematoma o el sangrado articular, o bien se puede usar en forma preventiva, se llama profilaxis. Se les da, por ejemplo, 3 veces por semana tratamiento, entonces siempre tienen niveles más o menos adecuados como para no tener ningún sangrado y pueden hacer su vida normal, pueden jugar fútbol, correr, subirse a la bicicleta y todo sin peligro. Sin peligro, pues eso es un panorama al menos positivo, que hay alternativas y hay manera de obtener un tratamiento adecuado de acuerdo a el tipo de hemofilia que se padezca. Finalmente, usted nos decía, el tema del sangrado de la nariz, muy importante lo que nos aclara, para que la audiencia no se confunda. Aquellas personas que se asoleen mucho, de pronto empieza a sangrarle la nariz o incluso los oídos, no tiene relación con esto de la hemofilia. Debe ser otro padecimiento distinto, ¿es así? Sí. Es mucho más común, cualquier niño sano, normal, sangra si se asolea mucho, si está en un medio muy seco, por ejemplo, en tiempo de invierno que ponen calentadores en los domicilios, se seca el ambiente y eso puede causar sangrado en la nariz. Hay otros problemas de coagulación que se asocian a sangrado en mucosas, como la enfermedad de von Willebrand. Es otra enfermedad, no es hemofilia. La hemofilia es muy raro que alguien sangre de la nariz, solo que ahí en la nariz tuviera alguna laceración, que el niño con su mismo dedo se lastime y con la uña se cause una herida, pudiera tener sangrado de la nariz, pero como manifestación frecuente no es el sangrado de la nariz. Ahora, el tratamiento existe y es accesible, pero casi siempre es en el sector salud porque es costoso para alguien que no tenga
algún Los tipo de recursos. servicio, recursos de algún servicio de salud, ya sea público o privado. Exacto. Porque es caro. costoso el tratamiento, eso es lo único de malo, que sí es caro. Ya. Pero teniendo el tratamiento a la mano, las personas hacen su vida normal. Muy bien. Y viven lo mismo que vive cualquier otra persona. Perfecto. Hace, por ejemplo, 40 años, alguien con hemofilia Sí. se moría joven, a los 30, 35 años, porque con los sangrados que iban teniendo durante su vida, pues tenían muchas complicaciones. Exacto. Pero en la época actual, una persona que recibe tratamiento Ya tiene más una vida totalmente normal. Correcto. Igual que cualquier otra persona, siempre y cuando tenga acceso al tratamiento y se aplique el tratamiento como debe de ser. Como debe de ser. Doctora, pues hoy conocimos un poco más de la hemofilia y le agradecemos, por supuesto, su tiempo para Milenio. Muy amable, doctora Teresa Pompa. Hasta luego, de nada, Tania. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, ella es especialista en hematología pediátrica.